Puntos de Vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital de los líderes de opinión. Estamos aquí en GQ, tu canal, el programa Puntos de Vista con Alexander Galindo López. Él fue director de la DIGER de Pereira, tuvo una larga experiencia allí en gobiernos pasados. En este momento, como lo dije en el programa anterior, está a punto de terminar su tesis de doctorado justamente en esa materia, en gestión del riesgo, se ha especializado en eso. Es una persona que ha dedicado la mayor parte de su vida a conocer las causas, los efectos y los impactos de las circunstancias, de los fenómenos que ya no se pueden llamar naturales, porque son de la naturaleza, de los fenómenos que ponen en riesgo la vida humana y los bienes de los humanos. Después de esta pausa regresamos con él para que miremos a ver cómo estamos nosotros en Pereira, Dos Quebradas, en el área metropolitana, en un tema que es crucial, que se llama la prevención del riesgo en materia sísmica. Cuando hay un terremoto, yo soy guapo para los terremotos, me han tocado ya 4, ¿cierto? Y ya me he ido acostumbrando y siempre me agarran en la parte alta de un edificio. Claro, el primer terremoto del que yo tengo noticia, estábamos en el 79, yo estaba en una buseta, eso se mueve lo más de rico, para que estuviera bailando. En el 95 estaba en el diario del Otún, se mueve rico. Y después algunos temblores, ya no terremotos, sino muchos temblores. Cuando yo estuve en RCN, en el piso 12 de la Cámara de Comercio, eso chirrean esos edificios impresionante. Y en el terremoto del 99, creo que fue como el 19 de... 25 de julio. El 25 de enero. El 25 de enero del año 99. Era la 1 de la tarde, estábamos almorzando abajo en el edificio, el diario del Otún. La base. Se mueve así, ese edificio se mueve así. Creo que está construido sobre balineras o algo así por el estilo. Entonces no se mueve así, ni se desplaza así, sino, y esas vidrio, como está construido la mayor parte en vidrio, traquea de lo lindo, oiga, pero muy resistente. Ese edificio está puesto a prueba ya en varias oportunidades. Pero eso nos trae, antes que cualquier otra cosa, y después de las anécdotas y los recuerdos, a seguirnos preguntando cómo estamos en materia de prevención del riesgo. Porque como nos ha tocado ver sufrirle a la gente, a las familias, a los empresarios que pierden sus propiedades porque se desploman, porque se paraliza el comercio, se paraliza la industria completamente, los efectos son desastrosos. Y lo que queremos saber, en la opinión de Alex Galindo, es que nos diga cómo estamos en esa materia, en prevención. El robo de energía no solo es un delito, es una amenaza mortal. Cuando se manipula energía sin conocimiento, se puede desencadenar una descarga letal, acabando con vidas en un instante. No permitas que la imprudencia se convierta en tragedia. Si tienes una conexión ilegal, denúnciala a tiempo. Llama al 322-896-6935 y reporta de manera anónima. Energía de Pereira. Un mensaje de Energía de Pereira. Lo primero que yo quiero mencionar, quiero traer un mensaje, voy a intentar ser muy corto, y es que nosotros no podemos evitar un terremoto. Definitivamente no lo vamos a evitar. Va a suceder en determinado momento. Puede ser que salgamos de este programa y a los 5 minutos nos tiemble, como puede ser que en 10 años vuelva a temblar, ¿sí? Eso es lo primero. Lo segundo, no vamos a tener la capacidad para atender el evento de manera autónoma. Siempre vamos a necesitar ayuda. Te voy a traer un ejemplo que vi hace poco en redes, muy importante. ¿Te recuerdas hace más o menos 2 años que se cayó un edificio en Miami? ¿Sí? A la orilla de la playa, sí. Cayó un edificio, se colapsó. Miami tiene uno de los equipos de búsqueda y rescate más entrenados del mundo. Está a más o menos 1 hora de irse ya, que es Fairfax, ¿sí? De varios equipos, eso es de los más capacitados del mundo. Ellos solos, de manera autónoma, atendieron el evento, obvio, pero se demoraron 1 semana para atender un solo edificio y son de los más capacitados del mundo.
Caracas y La Guaira cayeron 100 Y no había prácticamente. nada. Entonces, y no tenían nada. O sea, entonces imagínense qué puede llegar a pasar en una ciudad como la nuestra, que nosotros tenemos un equipo de búsqueda y rescate entrenado, bien capacitado. Otro tenemos en Dos Quebradas, Manizales tiene 4. Entonces tendríamos una capacidad media para atender, pero necesitamos los demás equipos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacer en caso de prevención del riesgo? Lo primero que tenemos que tener claro es concientizarnos de que nos puede pasar. Porque como así como usted lo menciona, que usted es guapos para los terremotos, pues usted sabe actuar en caso de un sismo. El 90% de la ciudadanía colombiana no va a saber qué hacer. Salen corriendo. Salen corriendo, vamos a colapsar los sistemas de emergencia, vamos a colapsar las líneas telefónicas, vamos a colapsar los organismos de socorro. Entonces no vamos a tener la capacidad suficiente para atender el evento de manera ordenada y pacífica. No hay orden ni pasividad en una emergencia, eso está claro. Pero si empezamos todos poco a poco a irnos concientizando de que ese evento me puede pasar, pues al menos hacemos una cosa sencilla. Nosotros digamos que somos todos una familia, ¿sí? Entonces, el solo hecho de que nos sentemos en familia y nos preguntemos qué hacer en caso de que estemos en un sismo. Listo, entonces, ¿qué hacer si estamos en casa? Sí. ¿Dónde nos resguardamos? ¿Cómo evacuamos? Listo, no estamos en casa. Estás en la universidad, estás en el trabajo y yo estoy en el trabajo. En un carro. ¿Dónde nos encontramos cuando pase el sismo? Recuerde que no va a haber celular. Las líneas telefónicas van a colapsar. Ya pasó en Venezuela. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? Pongámonos un ejemplo. Encontrémonos en el parque del barrio 3 horas después del evento. ¿Eso es bueno programarlo? Claro, porque es que si usted 3 horas después llegan todos los familiares y uno faltó, esa es la persona que vamos a decirle al organismo de socorro, mira que me falta Luis. Entonces, el organismo de socorro te va a preguntar, ¿y por qué sabes? Porque teníamos un plan de emergencia familiar Sí. ubicado y entonces ese ya es una persona para buscar. Sí. Diferente a que digan, no, es que mira que nada que llega. ¿Y hace cuánto no te ubicas con él? No, hace 20 minutos. Colapsan las líneas de emergencia porque estás llamando a preguntar por alguien, ¿sí? Entonces, va parte desde una unidad básica, la unidad familiar. ¿Cómo estamos nosotros organizándonos para un evento? ¿Sí? Nuevamente digo, los celulares no van a funcionar. Luis, a mí me colapsó mi celular cuando la emergencia de Portal de la Villa. Ese celular no funcionaba. Todo el mundo me llamaba, todo el mundo me escribía. Inclusive no podía comunicarme con los organismos de socorro ni con el alcalde. Me tocó coger el celular de un contratista que me acompañaba y decirle, venga, llame al alcalde y dígale que hagamos esto para poder comunicar. Y era una sola persona. Imagínense un caos en una ciudad completa. Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajar desde la unidad familiar. Nosotros también tenemos parte de las soluciones. Organicémonos en casa, miremos qué riesgos podemos generar. No necesitamos ser expertos en riesgo. Tenemos un cuadro mal puesto, hay una cosa, alguna porcelana o algo de gran peso en un armario, bajemos eso y ubiquémoslo en otro punto. Todo ese tipo de cosas, si nosotros lo organizamos desde la unidad familiar, estamos trabajando. Segundo, desde el marco ya más generalizado, desde el marco institucional. Empezamos a llamarnos nuevamente a cada uno por sectores, desde las líneas de intervención. Pues venga, en agua potable, ¿cómo estamos? ¿Qué nos falta? ¿Qué pasaría si? En energía, ¿cómo estamos? En búsqueda y rescate, ¿cómo estamos? ¿Qué nos faltan? ¿Qué equipos nos faltan? Bueno, hablemos con los constructores, hablemos con la sociedad de ingenieros o con Camacol. ¿Cuáles son las zonas que estamos identificando que son más vulnerables en temas sísmicos? ¿Cómo estamos construyendo? Hablemos con las curadurías, hablemos con control físico, hablemos con todo ese tipo y empecemos a comunicarnos. Lo que ya se construyó mal, pues entonces miremos cómo se puede mejorar. O definitivamente no sabemos qué se construyó mal, porque desafortunadamente el nivel de informalidad que tenemos. Entonces, identificamos cuáles son esas zonas que pueden ser más vulnerables. Yo te voy a poner un ejemplo como director de gestión de riesgo que fui y como ciudadano actual. A mí me preocupa mucho, por ejemplo, Samaria. Me preocupa mucho, por ejemplo, la entrada a Pereira por Armenia, todo ese sector del barrio, se me olvida el nombre en ese momento, ahí subiendo por el tobogán hacia la Universidad Tecnológica, esa zona de ahí, el barrio Jardín también se llama, sí, me preocupan zonas que se han construido con características de informalidad en Villa Santana, en el intermedio, algunas zonas, o sea, hay varios sitios que uno ya conocedor identifica que pueden tener un grado de vulnerabilidad mayor por la tipología de vivienda. Entonces, ¿qué planes tenemos preparados para atender un evento en esa situación? ¿Sí? O que esas comunidades mismos sepan que pueden tener un grado de vulnerabilidad mayor. Entonces, ¿cómo van a evacuar? ¿Cómo van a responder? ¿Cómo van a ser autónomas en su emergencia? Porque ¿quién tengo que decir? Nosotros tenemos en este momento por turno 40 bomberos. Por turno, máximo. ¿Sí? Y eso que estoy poniendo tu número adicional.
Entonces, 40 bomberos es suficiente para atender un evento. No, Para digamos nada. que lleguemos el segundo turno, llegamos a 100 bomberos, no vamos a tener la capacidad. Y las primeras horas son cruciales para atender un evento, mientras llega el apoyo internacional que demora entre 1 y 2 días más o menos. Entonces, a partir de eso tenemos que empezar a tener un diálogo constructivo porque el evento nos va a suceder cuando no tenemos la bola de cristal para saberlo, pero nos va a pasar. Alex, en el tema de prevención, siempre se pregunta uno si el momento de un terremoto es conducente, es válido o es prohibido o no es recomendable si se está viviendo en un edificio, porque Pereira tiene cada vez, y Dos Quebradas se volvió una ciudad de edificios, de conjuntos residenciales en altura, de edificios altísimos. Si es recomendable o no, esto es muy importante. Evacuar. Evacuar por las escaleras, por las escaleras. Yo soy amigo personal de Alonso Zapata, el gran campeón de ajedrez, y me decía que en un terremoto que hubo en Malasia, en la capital de Malasia, él estaba en un edificio muy alto y estaba arriba en el penthouse donde lo habían alojado y tembló terriblemente, ¿cierto? Hubo mucho muerto en ese terremoto, por ahí en los años 90 creo que fue. Y me decía Alonso que cuando ya pasó el terremoto, él se quedó arriba pues quieto, tranquilo, o tranquilo no, pues por lo Sí, menos al menos quieto. sí, quieto. Y cuando bajó, le tocó bajar por las escaleras porque los ascensores no funcionan y le tocó pisar muertos. O sea, la gente que se baja por Aplastada. las escaleras generalmente se mata bajando escaleras. Después de esta pausa, Alex Galindo, experto en gestión del riesgo, nos va a hacer algunas recomendaciones, algunas observaciones de cómo evacuar. ¿Quieres atraer el mejor talento y posicionar tu empresa como un referente de marca empleadora? El Congreso de Gestión Humana TAS 2026 reúne a los mejores. Este 24 y 25 de agosto en Expo Futuro. David Gómez, José Manuel Echeverry, Guillermo González y Luis Betancourt. Inscríbete ya en camarapereira.com y tassummit.co. Cada circunstancia y cada evento tiene su condición. Mi experiencia y lo que yo he podido ver, por ejemplo, hay un video muy interesante de Venezuela, donde hay un señor que baja específicamente por las escaleras Por las después del escaleras. evento, ¿sí? Si usted empieza a ver ese video, de cuarto piso hacia abajo, las escaleras están totalmente destruidas. Ya no hay Las escaleras. paredes están en las escaleras, o sea, literalmente él tiene que caminar por encima de los escombros para poder salir. O por encima de los muertos. O por encima de los Entonces, heridos. ese es el ejemplo que te quería decir. Entonces, imagínate una persona que esté bajando por las escaleras y en ese momento se cayó el muro y te cae encima, ¿sí? Entonces, evacuar en el momento específico del sismo es muy delicado porque no tienes la capacidad, dependiendo de la magnitud del sismo, no tienes la capacidad primero de sostenerte en pie. Si las personas que estaban en la calle se cayeron estando a nivel de piso, imagínense cuando uno está en una estructura más de 5 pisos, ¿cómo puede estar uno sosteniéndose? No es capaz de sostenerse en pie. Y si usted no es capaz de sostenerse en pie y está caminando, pues se va a caer. Pero si está caminando por una escalera, definitivamente te vas a rodar. Y adicional a eso, te va a caer las paredes encima, porque los edificios están diseñados para que la mampostería, ¿qué es la mampostería? Los ladrillos, pues se caigan, ¿sí? Los mamposterías para simplemente tapar el coco del edificio, ¿sí? Y eso está estructurado para que se reviente y para que se caiga, diferentemente a las columnas o las vigas. Esas no se pueden agrietar, esas no se pueden reventar. Si se revientan y se agrietan, quiere decir que el edificio quedó mal construido, ¿sí? Pero en este caso, la mampostería o los ladrillos están diseñados para eso. Si tú estás evacuando por una escalera y una pared de esas te cae encima, pues te moriste, definitivamente, ¿sí? ¿Qué recomiendo yo? Si usted está a nivel de piso en una estructura como esta, a 2 pisos, máximo a 3 pisos y tiene la posibilidad de hacer, pues inténtalo. Sal, ¿sí? Yo te recomiendo que entre 1 y 2 pisos intenta salir. Bien, está bien. Pero más de 3 pisos, quédate en el edificio, ¿sí? No tiene sentido salir, ¿sí? Porque vas a correr un riesgo mayor, ¿sí? Si usted está en un quinto o un sexto piso, espera. Definitivamente. Que se está moviendo muy duro, sí, que mantenga la calma. Nadie va a mantener la calma, pero ten presente que si vas a salir va a ser mucho peor. Pero Que si a uno le da miedo, el miedo no deja pensar. Exacto, entonces uno El sale miedo corriendo. lo he experimentado Uno sale propiamente, corriendo. ¿cierto? He visto gente llorando, ¿cierto? Llorando del pánico, ¿cierto? Y yo tranquilo. Te lo digo, yo soy guapo para los temblores y los terremotos. Y tener que abrazar a una persona, decirle tranquila, no se preocupe. A mí me pasó un ejemplo o sea, parecido cuando yo estaba en la DIGER, el sismo de Ecuador, eso fue como en el 2017, Sí. 2018, ¿sí? En la DIGER, en el 7º piso de la alcaldía, Sí, eso sí, se sí. mueve muy sabroso. Horrible. ¿sí?
Entonces, tener que Sabroso. salir a decirle a los funcionarios tuyos, a los contratistas, mantengan la calma en Ay, una oficina que atiende riesgos, uno sí, diría, no, ellos están entrenados, no, también se colapsan. sí. Entonces, de alguna manera tienes que subir el tono de voz, tienes que decirles, mantengan la calma, quédense quietos, esperen. Cuando ven a una autoridad hablando, pues obviamente la Sí, gente necesita también ese tipo de es cosas. muy Pero importante. si no hay una persona, sino que todos están gritando, pues todos salen corriendo. Entonces, bajando 7 pisos, por ejemplo, de la alcaldía, en un sismo, pues alguien se va a rodar, se va a tropezar como mínimo, se va a Es un golpear. error, Es un error. es un error. No Porque puedo. si te está temblando y las réplicas todavía se están produciendo, está en movimiento el piso, la escalera está en movimiento y el solo hecho de que esté en movimiento no hay estabilidad. Así es. Ese es el problema. Cuando el terremoto de el 25 de enero del 99, yo estaba, como lo dije, en el edificio del Diario de Lotún, estábamos almorzando a la 1 de la tarde, ahí abajo en el Ágora, donde hay una serie de restaurantes muy chéveres. Y la gente salía corriendo y cuando uno tiene esa capacidad de tener serenidad en esos momentos de crisis, uno lo que hace es observar cómo la gente va caminando y van rodando, ¿cierto? Así es. Señoras con tacones tratando de correr. Es que hace falta como, como alimentar el chip de información, que es lo que estamos pretendiendo nosotros en este programa. Cuando uno escucha eso, en la memoria queda grabado algo y entonces dice, no, yo escuché, la memoria hace un feedback, ¿cierto? Y dice, no debo correr, ya hemos logrado algo. Sí, y mira que los simulacros son muy cuestionados, Los ¿sí? simulacros. Son muy criticados, inclusive son tomados de manera burlesca, que porque un simulacro no sirve para nada. Cuando yo iba a mis charlas en la DIGER, hacía un ejercicio en un escenario. Yo le decía, levánteme la mano aquí las personas que se paran debajo del marco de la puerta porque hay un sismo. Deme Y un entonces, paréntesis para que hablemos de los simulacros, porque tengo una anécdota muy simpática. En la Universidad Libre de Pereira, yo era director de comunicaciones, se la voy a contar después de esta pausa, donde se hizo un simulacro y 3 días antes había habido un terremoto en México y unos estudiantes se pararon en el simulacro, ¿cierto? sí. Previamente había habido un simulacro y se pararon y se pusieron a charlar y a fumar cigarrillo en una pared y en una réplica se vino la pared encima y los mató, Así es. porque no hacen el No simulacro atendieron. con disciplina después de esta pausa. ¿Buscas trabajo? En Empleo y Gestión de Talento y con Familia Risaralda queremos mejorar tu futuro profesional. Te ayudamos a que tu búsqueda de empleo sea mucho más fácil, eficiente y gratuita. Somos expertos en empleabilidad, no importa tu edad, profesión o condición. Acércate a Empleo y Gestión de Talento y mejora tu futuro profesional. Lo que quiero decirle a Alex es que en la Universidad Libre, en la calle 40, yo era, como lo dije hace un instante, director de comunicaciones, se hizo un simulacro, ahí hay un parquecito al frente, la idea era que lo que llaman punto de encuentro, se hicieran todos los estudiantes allí. Y algunos muy remisos de los que tú dices, que se burlan y no creen en la cosa, se recostaron en una pared a fumar cigarrillo, tal cosa. Yo vi la imagen y les dije, venga, ustedes leen noticias, se han dado cuenta que hubo un terremoto en México hace una semana aproximadamente. Y dijo, sí, ¿qué pasó? Dice, en México pasó exactamente lo que ustedes están haciendo. No fueron al punto de encuentro, se quedaron ahí recostados charlando, tal cosa, y una réplica tumbó la pared que ya estaba vencida y los mató. A ustedes les puede pasar porque no tenemos disciplina. Así es. Entonces, los simulacros son muy importantes simplemente por un solo hecho. El ser humano está entrenado para repetir las acciones que te están constantemente diciendo. Entonces, te voy a poner el ejemplo. Entonces, yo le preguntaba a los estudiantes, a las personas que se levanten la mano, los que se paran debajo del marco de la puerta cuando hay un sismo. 3, 4 personas me levantaban la mano y me decían, y yo les preguntaba, ¿y por qué te paras debajo del marco de la puerta? Ah, porque lo escuché, porque me dijeron, porque lo vi. Entonces, quiere decir que nosotros actuamos a partir de las cosas que nos mencionan. Pues sencillamente pararse bajo el marco de la puerta pues no funciona, no sirve para nada, pero sí sirve saber cuáles son los puntos seguros y cuáles son los puntos no seguros de un sitio. Entonces yo te puedo asegurar que nosotros 4 acá estamos en un proceso de entrenamiento y de capacitación de riesgo. Y si yo les digo, por esta puerta no pueden salir cuando haya un sismo, óigame bien, por esta puerta no pueden salir, tienen que salir por aquella. De los 4 que estamos acá en ese momento, estoy seguro que 3 como mínimo me hicieron caso y se van por aquella puerta. Puede que uno distraído se salga por ahí y se murió, ¿sí? Pero al menos ya ganaste, ¿sí? Ya tienes el 80% de las personas te hicieron caso, ¿sí?
Para eso sirven los simulacros, para hacer un proceso de recordación, para estar ilustrando a las personas, decir, venga, las rutas de evacuación son estas, los sitios seguros son estas, los sitios inseguros son estos, ¿sí? Entonces, los simulacros hay que seguirlos haciendo, así se burlen, así no les pongan cuidado, así digan que no sirve para nada, pero hay que seguir siendo insistente, hay que seguir siendo insistente, seguir siendo insistente, porque en última, los periodos de recordación son los que nos ayudan. A mí me encanta ver esos videos, por ejemplo, de los niños de los colegios que los ponen en los sitios seguros de las edificaciones y los hacen agacharse porque ellos de alguna manera han venido trayendo un proceso de entrenamiento y de seguridad a partir de los eventos, ¿sí? Si un colegio hizo eso en el evento y hicieron el video, El niño. pasaron la prueba, Sí, claro. ¿sí? O sea, ¿pero por qué hicieron eso? Sobre todo en Porque niños lo que el niño no olvida, uno practicaron, para toda porque la lo vida. entrenaron, porque han venido teniendo Mm. conciencia sobre ese tipo de cosas. Entrenamiento. Eso es entrenamiento, eso es recurrencia, eso quiere decir que si ha venido trabajando. Que haya caos en la ciudad, siempre va a haber caos. O sea, hay caos cuando hay partidos de fútbol, no va a haber caos en un Ahora que evento. tocas el fútbol, el entrenamiento de la selección Colombia frente a Portugal fue clave. Uno se pone a mirarlos jugar y se da cuenta que ese equipo, todo lo que hizo contra Portugal fue entrenado. Es entrenamiento, ¿sí? Y el entrenamiento está en riesgo, son los simulacros. Son los simulacros. Son mesas de crisis, son simulacros de escritorio, no necesariamente tenemos que movilizarnos, sentarnos en un escritorio y empezamos a charlar. Listo, acabo de pasar esto, ¿qué podría llegar si? Miremoslo por zonas, miremos el centro de la ciudad, cuáles son las zonas críticas de la ciudad, hagámonos preguntas y esas preguntas nunca van a ser menos. Identifiquemos canalizaciones, identifiquemos, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que a mí me embarga, ¿sí? A mí me cuestiona mucho qué pasaría si hay un sismo de grandes magnitudes con las líneas de gas en Pereira, ¿sí? Estoy seguro que Figas está trabajando mucho en eso y trabaja muy bien, ¿sí? Porque he trabajado directamente con ellas, pero Sí. el gas que queda atrapado entre las tuberías antes de que se cierren los sitios es gas que va a escapar. ¿Cómo estamos entrenando nosotros, nuestros ciudadanos, ni siquiera los organismos de socorro porque la tienen clara, no los técnicos de FIGAS, no, la ciudadanía, que entienda que van a haber explosiones para que eso no genere más caos, no genere más inseguridad, van a generar líneas de Produce gas. explosión Claro, el pues gas, claro, el gas cuando el gas sale comprimido. por una línea y hay una chispita, pues se va a prender, ¿sí? Y afortunadamente es gas natural porque es En un gas que se México disipa pasó. más rápido, ¿sí? En, Pero si en fuera gas México tiene propano, México tiene una historia muy ingrata al respecto. Una explosión de gas. gas propano es mucho más delicado. El gas natural tiene menos condiciones de explosividad. Sin embargo, eso no existía en el 99, eso no existía en el 95, eso es un nuevo escenario que tenemos. Entonces, ahí tenemos que prepararnos a responder a ese tipo de eventos. Sentémonos con eficaz, venga, ¿cuáles son las zonas o las líneas más grandes que ustedes tienen que podría acumular más gas antes de que se cierren las válvulas de manera automática? Porque se cierran de manera automática. Entonces, esta zona o estas cuadras, listo, entonces aquí tenemos que tener un especial cuidado. Digámosle a la comunidad, ¿sí? Venga, señores, ustedes sobre esta vía, los que viven en esta zona, sobre esta vía pasa una línea principal de gas que acumula más gas en caso de un sismo puede averiarse, tengan mucho cuidado por dónde van a evacuar, no salga por aquí, salga por aquí. Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer y hay que hacernoslas parcialmente, paulatinamente, porque yo lo que estoy diciendo no lo vamos a resolver de la noche a la mañana, ¿sí? No vamos a mencionar lo que ya lo resolvimos, no. Empecémonos a hacernos preguntas por sectores, por niveles de riesgo y con eso podemos ganar. Eso es como el mensaje general que De puedo acuerdo, decir. Alex. Dos cositas finales, lo más concreto posible para terminar. La primera, Pereira tiene una mesa técnica o una mesa de crisis para atender emergencias de terremotos. Claro que sí. Sí, Sí, estamos muy bien capacitados, muy bien entrenados. Los equipos que tenemos son muy buenos. qué bueno. El alcalde me hizo ese comentario porque le expresé una inquietud sobre el tema de una eventual crisis en suministro de agua potable y de cambio climático. Estamos viendo fotografías de París en donde la gente se va a dormir a los parques porque es insoportable el calor en los apartamentos y en las casas. Le hice el comentario al alcalde Mauricio Salazar y me dijo que va a convocar una mesa técnica en estos días. Hay un tema que quería plantearle, aparte de eso, es el de como una especie de síntesis entre el programa pasado, que lo pueden ver ahí en YouTube, GQ, tu canal, y hagamos una brevísima síntesis, Alex. Son tres temas concluyentes. El primero, el territorio que nos habita, donde está ubicada toda el área metropolitana, Pereira, Dos Quebradas, La Virginia, Santa Rosa de Cabal y territorios anexos. Marsella, inclusive. Deberíamos tener una mayor conciencia que estamos sobre una falla llamada la falla de Romeral, que es una placa tectónica que amenaza con
en cualquier momento, como lo ha señalado en este programa, un nuevo terremoto? Primero que mencionar es que estamos sobre un sistema de fallas, no es una No sola. es una. Es una sola. Entonces, aquí hay varias fallas que nos pasan y nos atraviesan que generan que seamos con una amenaza alta sísmica. Eso hay que tenerlo totalmente Ese es el claro. mapa. Es el mapa. O sea, estamos en una zona de amenaza alta sísmica porque estamos sobre un sistema de fallas. Segundo, las construcciones que tenemos, esto es un resumen de todo lo que han visto ustedes en el programa, en este y en el anterior programa con Alex Galindo. Tenemos que tener una conciencia suprema, máxima, de que no todas las construcciones están construidas, vale la redundancia, sobre sismoresistencia técnica. Desafortunadamente hay que mencionarlo, hay mucha informalidad todavía, específicamente en viviendas pequeñas, entre 3 pisos hacia abajo, 4 pisos pueden haber algunas, ¿sí? Que se construyeron con características informales, no tienen tal vez algunas licencias de construcción o se han venido construyendo parcialmente como tipo Lego de diferentes tipos. Entonces primero dicen el primer piso, después el segundo, después el tercero, después el cuarto y eso no pasó por una curaduría. El no pasar por una curaduría genera el grado de vulnerabilidad que podríamos llegar a tener en el tema de colapsos estructurales. Yo diría que las estructuras grandes, de grandes proporciones, muchas de ellas cumplen la norma. No puedo certificarlas todas, pero doy fe de que los constructores al menos son responsables en sacar licencias de Y que aún construcción. teniendo la norma, no hay nada antisísmico. Es decir, Exacto. métase eso a la cabeza. Lo antisísmico no existe. Solamente un búnker. Sí. Ya, antisísmico, imagínese un búnker. No. El resto es sismo resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que resiste el sismo para que evacúes y no te mueras dentro. Y una pregunta maluca. Las autoridades administrativas de los municipios, los alcaldes, deberían ordenar una revisión de construcciones informales que cumplan los requisitos. Sí, pero el problema es tener la capacidad para hacerlo, ¿sí? Recuerde que no estamos hablando de 1 o 2 viviendas, estamos hablando de miles de viviendas. Wow. Entonces, eso requiere hacer una revisión exhaustiva, inclusive si se pudiese hacer el aspecto de hacer reforzamientos y mejorar condiciones, Correcto. bien. Pero si no tenemos esa capacidad, pero al menos sepas dónde está el riesgo, ¿sí? Y cómo te vas a preparar para atender ese riesgo si no eres capaz de resolverlo. O sea, cada propietario de predio de una vivienda debería escuchar esto y decir, venga, yo puedo a motu propio preguntar si yo Sí, claro tengo que sí. cierta capacidad de sismoresistencia para Claro que reforzar sí, mi claro que vivienda. sí, claro que sí. Debería Sí, se puede hacerlo. hacer. Y los mejoramientos de vivienda que ofrecemos, pues que estén orientados a ese tipo Vale. de cosas. Vale. Y tercero y final, la prevención. Toda la prevención de riesgos siempre debería tener protocolos y estos protocolos ser conocidos, divulgados, culturizados, ser responsables y aprendidos. Claro que sí, y voy a retomar un programa que hicimos hace más o menos un año. Recuerda que te hablaba de conocimiento del riesgo, conocer las circunstancias en las que estamos, reducción del riesgo, es reducir a la máxima capacidad lo que podemos reducir, y por último, manejo del desastre. Ya conocimos, ya redujimos, tenemos que prepararnos para las emergencias. Siempre tenemos que prepararnos para las emergencias. Ya están los protocolos de respuesta, ya están las medidas de actuación. Si somos nosotros responsables en esos 3 aspectos, pues las medidas de actuación van a ser siempre efectivas. Él es Alexander Galindo López, experto en gestión del riesgo. Actualmente está al servicio de la CARDER en la asesoría de la Dirección General de este organismo ambiental, a quien agradecemos a Alex por toda la colaboración y la forma como de manera muy didáctica, muy pedagógica también nos ha explicado todo lo que tiene que ver con estos problemas que le surgen a la sociedad humana por las características propias del suelo, de la tierra. El planeta es un órgano vivo, un organismo vivo que se mueve como cualquier organismo vivo. Y se mueve de qué manera, ¿no? Y quisiera hacer una apreciación pequeñita antes de Sí. terminar. Ahorita yo estoy en la corporación como jefe de control interno. ¿Ah, sí? Es muy importante que lo sepamos y estoy específicamente acompañando a la corporación en todas esas acciones que la corporación hace para Excelente. garantizar esas actuaciones. Entonces ya estoy como jefe de control interno. Excelente, muchas gracias, Alex. Y a ustedes por la sintonía, por la confianza. Los invitamos a un próximo programa que queremos hacer con Alex sobre qué hacer en el caso del cambio climático y estos calores sofocantes que amenazan con ser todavía mucho más agudos, mucho más fuertes, mucho más tormentosos. Gracias por la sintonía y por la confianza. Nos vemos en el próximo programa. Puntos de vista con Luis García Quiroga. El programa de los líderes de opinión. Somos GQ, tu canal. El canal digital
de los líderes de opinión.